Saludos amigos, seguimos en camino hacia la Pascua, recordando que el centro de nuestra vida es la Pascua del Señor, que la Cuaresma es el medio y la Pascua es el fin. Por eso es importante también que posteriormente le demos mayor importancia a la Pascua del Señor. Bien, en este domingo la palabra de Dios se nos dirige una vez más para que todos nosotros la hagamos nuestra, para que nosotros podamos interiorizar, trabajar desde dentro nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestras decisiones, todas estén iluminadas por esa palabra, por esa vida, por ese logo que el Señor nos ofrece. Hoy escuchamos en la primera lectura al profeta Jeremías, un profeta que está inserto en un bloque literario y teológico que se ha llamado el Libro de la Consolación, a partir del capítulo 30 del profeta hasta el 33. Y concretamente de nuestra lectura litúrgica es una de las afirmaciones más rotunda del Antiguo Testamento sobre la necesidad de una alianza nueva. Jeremías fue un profeta que le tocó vivir situaciones difíciles, como todos sabemos, situaciones dramáticas de su pueblo. Los babilonios estaban a las puertas de Jerusalén para destruirla. Y ese tiempo fue duro para el pueblo porque olvidaban con frecuencia la promesa de Dios. Y al profeta le tocaba mantener esa esperanza viva, esa, esa experiencia del pueblo con Dios, sabiendo que el Señor no defrauda. La vocación del profeta no le vino precisamente como anillo al dedo, sino que fue lo más contrario a su alma. Por eso él protesta, por eso él se revela, por eso él asume al final de los tiempos también ese ministerio. No querría arrancar para plantar, como le había dicho el Señor. La lectura de estos días o de este día en particular, en estos términos se muestra como si solamente se hubiera empeñado en arrancar, pero no en plantar. No obstante, este libro de la consolación es una de las llamadas a la esperanza y nuestro texto, el cenit teológico de esa esperanza contra toda esperanza. El texto de hoy viene a continuación de una llamada a la responsabilidad personal que hace alusión el profeta en el capítulo 31, versos del 29 al 30, para poner de manifiesto que aunque cambien las cosas, Dios mantendrá su promesa de salvación, porque Dios es siempre fiel, no obstante las debilidades y el pecado humano. Por tanto, el profeta le recuerda al pueblo que Dios, a pesar de todo, no se echa atrás, sino que está dispuesto a poner la alianza en el corazón de cada uno de ellos y de nosotros. Es una forma de comprometerse más profundamente en su proyecto de salvación. Dios renueva, Dios nos anima, Dios siempre nos tiende la mano y nos acompaña cada vez que
sus hijos, en aquel entonces el pueblo, y hoy nosotros, la iglesia, nos sentimos alejados o nos alejamos realmente de Él. Es una llamada a la responsabilidad más personal, pero sin descartar el sentido comunitario de todo ello, porque todo lo que se sientan esa alianza en su corazón, se sentirán del pueblo, de la comunidad, del Dios vivo y verdadero. El profeta de una alianza nueva podría aparecer un atentado al dogma de la alianza del Sinaí, donde Israel encontró su identidad. Pero ya se sabe que los dogmas los usan los poderosos para ocupar el lugar de Dios y para cosas peores algunas veces. Al pueblo sencillo lo pueden engañar, pero a un profeta no, porque siempre está alerta a la voz de Dios. Por eso el profeta, con este mensaje, no solamente le concede a Dios toda su autonomía y libertad, sino que con ello defiende al pueblo para que también se siente libre. La ley del corazón quiere decir que es una ley humana, que es una ley palpable y tocable, que es una ley interior. Lo que Dios pide humana y a la par con nuestras debilidades. El profeta describe esta nueva situación como algo que antes ha echado muy bien en falta, un nuevo conocimiento de Dios. Por tanto, la nueva alianza no estará en ritos y ceremonias o sacrificios nuevos, sino en una experiencia nueva de Dios, más humana, más entrañable y misericordiosa, que se sienta en el corazón y que se exprese en la praxis de la justicia y la fraternidad con lo que han sido ignorados. Poner en el corazón tiene mucha entraña y radicalidad en los profetas. Es lo que el cerebro para la antropología actual. Antiguamente se pensaba que el corazón era el centro de, no solo de las emociones, sino de toda la persona, porque todo se mueve desde ahí en aquel entonces, aunque hoy conocemos que el cerebro es quien domina principalmente todas nuestra existencia. Pero el corazón en ese sentido es más que el cerebro. Tener el corazón o no tenerlo, todos lo sabemos, lo que significa al nivel más popular. A nivel bíblico es como tener espíritu, alma o no tenerla. La ley sin alma esclaviza, con el alma libera. El profeta está hablando pues de una alianza que estará plasmada en la experiencia más profunda y humana de Dios en cada uno de los suyos. Tenemos muchos elementos en esta primera lectura para interiorizar, para reflexionar. ¿Cómo está mi situación interior con Dios? ¿Domina Dios realmente toda mi existencia? El pacto que he hecho con el Señor el día de mi bautismo, ¿cómo lo estoy viviendo? El Señor también siempre es fiel, aunque nosotros perdamos el norte de nuestra existencia. Y bien, pasamos a la segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 7, verso del 7 al 9. Cristo, sacerdote solidario de la humanidad. Esta lectura forma parte de una selección que, comenzando hace tiempo en el libro de la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 15,
nos muestra a Jesucristo como sumo sacerdote. Esta carta tan peculiar del Nuevo Testamento, que tiene diferentes comentarios, aunque durante mucho tiempo se le atribuyó a la tradición a Pablo. Bueno, hoy en día no hay mucha certeza, pero sí alguien de su escuela que quiso ofrecernos tan gran aporte en este sentido. Esta carta nos ofrece, en este caso, una teología del papel de Jesucristo. El sacerdocio de Jesús, no obstante, tiene la innovación de no heredarse. No es un sacerdote que le toque a uno por herencia, como es el caso de Aarón, como es el caso del sacerdocio judío. Es un sacerdocio que no se hereda, como en el caso de Melquisedec y que es el caso de Jesucristo, sino que es nuevo también, recién estrenado, capaz de conseguir gracia y salvación para lo que el sacerdocio hereditario y ritual no era válido. Es el sacerdocio del Hijo de Dios, pero que habiendo hecho uno de nosotros, padeciendo, llorando, comprendiendo nuestras miserias y debilidades, siendo absoluta y radicalmente humano, en contacto con nuestra debilidad, nos introduce en el misterio misericordioso y amoroso de Dios. La figura de Melquisedec, escogida como modelo para el sacerdocio de Cristo, sirve para poner de manifiesto que Cristo es un sacerdote original. No se hereda, no se aprende el oficio y no se cansa de atender a los que lo necesitan. El autor construye una cristología del sacerdocio ministerial de Cristo, con todas citas con los Salmos 2 y 7 y 110, versículo 4. No es alguien que busque lo propio, que se glorifique personalmente. Está para los demás. Y lo más humano de todo, aprender a sufrir como sufren los hombres. Esto es lo que es digno de fe. La pasión de la cual está hablando se entiende como una prueba de solidaridad con la humanidad. Así, nuestro autor evoca la existencia humana de Jesús y nos da a comprender que esa existencia lo pone al mismo nivel que los demás hombres, frágiles y abogados de la muerte. De ahí que se diga que aprendió a obedecer con la obediencia. Podemos creer que siendo perfecto moralmente, se debía ser sufriente. Todo lo que los hombres somos es también asumido por Dios en este sacerdocio ministerial. Todos nosotros que hemos sido bautizados, hemos recibido un sacerdocio también en ese sacramento, un sacerdocio común. Pero algunos son elegidos por Dios para ser sacerdote al estilo de Jesús, no al estilo de Aarón, ni al estilo del Antiguo Testamento, sino al estilo de Jesús, que es heredero de Melquisedec. Bien, amigos, hoy vamos a escuchar o hemos reflexionado sobre el texto del Evangelio de Juan en el capítulo 12 del 20 al 33. La hora de la verdad es la hora de la muerte y esta de la gloria. El texto de Juan nos ofrece hoy una escena muy significativa que debemos entender en el contexto de toda la teología de la hora.
de este evangelista cuando habla de la hora de Jesús. ¿A qué se refiere? La suerte de Jesús está echada en cuanto a los judíos. Sus dirigentes ya han decidido que debe morir. La resurrección de Lázaro, que leímos en el capítulo 11, con lo que ello significa de dar vida, ha sido determinante al respecto. Los judíos para Juan dan muerte, pero el Jesús del Evangelio de Juan no se deja dar muerte de cualquier y simple manera. No le roban la vida, sino que Él la quiere entregar en todas sus consecuencias. Por ello se nos habla de que había subido a la fiesta de Pascua unos griegos, es decir, unos paganos simpatizantes del judaísmo, temeroso de Dios, como se le llamaba, que han oído hablar de Jesús y quieren conocerle, como le comunica a Felipe y Andrés. Es entonces cuando Jesús, el Jesús de Juan, se decide definitivamente a llegar hasta las últimas consecuencias de su compromiso. El judaísmo, su mundo, su religión, su cerrazón, al abrirse a una nueva alianza, había agotado toda posibilidad y una serie de dichos sobre el grano de trigo que muere y da fruto, sobre el amor y perder la vida, como aparece también en Marcos 8:35 y Mateo 10:39, sobre el destino de los servidores junto con el del maestro. Abren el camino de una revelación sobre el momento y la hora de Jesús. Efectivamente, las palabras que podemos leer sobre una experiencia extraordinaria de Jesús, una experiencia dialéctica, como en la transfiguración y en cierta manera como en la experiencia de Getsemaní, son el centro de este texto joánico, que tiene como testigo no solamente a los discípulos que eran judíos, sino a esos griegos que llegaron hasta la fiesta e incluso a la multitud que escuchó algo extraordinario. Muchos comentaristas han visto aquí, adelantando el Getsemaní de Juan, que no está narrado en el momento de la pasión. En ese caso puede ser considerado como la preparación para la hora de Jesús, que en Juan es la hora de la muerte y esta a su vez la hora de la gloria, porque Juan no concibe la muerte sin el triunfo de la resurrección. El evangelista, después de la opinión de Caifás tras la resurrección de Lázaro, de que uno debía morir por el pueblo, Juan 11:50, está preparando todo para este momento que se acerca. Ya está decidido la muerte, pero esa muerte no llega como ellos creen que debe llegar, sino con la libertad soberana que Jesús quiere asumir en ese momento. Por tanto, era como si de él esperaba un momento como este para ir a la muerte. Ha llegado la hora que se ha venido preparando desde el comienzo del Evangelio. Es la hora de la verdad, de la pasión, glorificación. Y Jesús, con una conciencia absoluta de su misión, nos habla de grano de trigo, que si no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. La vida verdadera solamente se consigue muriendo, dándose a los demás. Es como de verdad
esta decisión es plena. Hablando desde la psicología de Jesús, podemos inferir, no se toma olímpicamente con desprecio, le cuesta entregarse a la muerte en aquellas condiciones. Por eso recibe el consuelo de lo alto para ir hasta el final. Y antes de que se le secuestren o lo apresen, su vida la entrega como el grano de trigo. Él ama su vida, entregándola a los demás, poniéndola en la mano de Dios y de los hombres. Todo parece demasiado extraordinario. En Juan no puede ser de otra manera, pero también es muy humano. Jesús no tiene miedo a la hora de la verdad, porque confía plenamente en su Padre y advierte que los suyos tengan también esta misma disposición. Ya al final, los versículos nos describen con un lenguaje apocalíptico la victoria sobre la muerte y la cruz. Esta es una teología muy propia de Juan, que no ha visto en la cruz fracaso alguno de Jesús. Al contrario, es desde la cruz donde atraerá al mundo entero. Y ello no porque Juan pensara que Jesús resucitaba en la cruz, en el momento mismo de la muerte, como actualmente se está defendiendo razonablemente en muchos escritos teológicos, sino porque la muerte de Jesús le confiere un poderío inconmensurable. La muerte no se la imponen, no es la consecuencia de un juicio injusto humano, sino porque es el mismo Jesús quien la busca, como el grano de trigo que se necesita para morir, que necesita morir, como el grano de trigo que necesita morir para tener vida, y porque provoca el juicio sobre el mundo, sobre la falsedad del poder y la mentira del mundo. La hora de Jesús es la hora de la cruz, porque en la hora de la verdad de Dios, y entonces la mentira del mundo quedará al descubierto. Pero Jesús atraerá a todos nosotros, los hombres y mujeres de buena voluntad, hacia Él, hacia sus horas, hacia su verdad, hacia la vida nueva y plena. Que el Señor nos ayude a vivir esta semana, a seguir preparándonos para la Pascua en esta Cuaresma y a ser cada día más dóciles al plan de Dios en nuestras vidas. Feliz semana para todos.